hay un tema que queríamos profundizar y que tiene que ver con que en la boleta de la provincia de Buenos Aires va a tener una particularidad de la que aparecen en todas las boletas, pero en la Sí. provincia por eso también se hace mucho más largo, ¿no? Al lado de la presidencial y al lado de La de la gobernador. gobernación aparece candidatos al Parlasur. No una ya, sino dos veces. Dos veces. Claro, bueno, queremos saber un poco de qué se trata esto de candidatos al Parlasur y para profundizar un poco, nuestro amigo de la mañana informativa y columnista Federico El Tano Larsen. ¿Qué tal, Tano, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Todo tranquilo, todo bien. Acá ya salí de votar, ya cumplí. Bien, 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 perfecto. ¿Lo hiciste a qué hora? ¿Tuviste problemas? Sí, fue largo. Entré a las 11, salí al mediodía. Ah, bien. Además fui con la niña de menos de 2 años y nadie se apiadó, ni de mí ni de la niña, no me dejaron pasar Pero se ni supone nada, que así sí, que que, hay prioridades ahí. Ahí el presidente de mesa tiene Estuvo flojo. que sí, no, pero habilitar. hubo realmente mucha gente muy mayor entrando y ya había bastante mal humor. Y la nena además se portaba re bien, estaba jugando por todos lados, así que Bien. este, tampoco me lo pedí. Tano, quiero preguntarte primero que Sí. nada si le prestaste bastante atención a todos los candidatos, en este caso precandidatos al Parlasur. Sí, hice un poquito un trabajo de investigación, pero más que nada el principal tema que fui a buscar fue a ver si encontraba internacionalistas, es decir, Bien, personas efectivamente formadas en relaciones internacionales o que tengan por lo menos una trayectoria. Claramente se me va a escapar sin duda gente, pero la única que encontré fue Mariana Vázquez, que además tiene una trayectoria adentro de las instituciones del Mercosur, pero que es candidata en el puesto 16º de los suplentes de Unión por la Patria. Todo el resto son puestos políticos, que es uno de los grandes problemas que tiene justamente la elección a los parlamentarios del Parlasur. Si uno va a ver quiénes están encabezando esas listas, por lo general son personas que nada tienen que ver con las relaciones internacionales y menos aún con el sistema del Parlasur, que ahora lo vamos a explicar y van a ver que bien, realmente sería Claro, muy importante que la gente que va allí sea sepa. gente que sepa de Claro. relaciones internacionales, de relaciones regionales, de mecanismos de integración, porque no es tan simple. Ustedes decían justamente que hay una boleta muy larga, porque los del Parlasur son dos cuerpos, no es uno solo, son dos cuerpos más, y además eso va a ser en todas las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque Argentina va a tener, o tiene en realidad, 43 diputados del Parlasur. Ujú. 24 de ellos se eligen por cada jurisdicción, es decir, hay un candidato por la provincia de Buenos Aires, por cada provincia, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ah, después hay otros 19, en cambio, que se eligen por a jurisdicción nivel única, nacional. es decir, que a nivel nacional exactamente, los primeros 19 son los que van a entrar al Parlasur. Sería Por como una eso, mini, en cada... discúlpame Tano, a ver Sí, si termino de entender la analogía, como si fuera el esquema de senadores y diputados, donde unos claro, representan exacto. legisladores, unos representan por Estado y otros representan por población en general. Acá se unifica ese mismo esquema en el Parlasur, las representaciones, Claro, con la diferencia, exacto, que van al mismo cuerpo, o sea, claro, van al mismo organismo, ahí ¿no? está Que es develado el justamente el, misterio. el Parlamento del Sur. Por eso van a encontrar las boletas tan largas, ¿no? Porque para el Parla Sur son dos cuerpos. Ahora, hay una cuestión con respecto al Parla Sur, ¿no? Que mucho se ha hablado, que es tirar la guita. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri en el año 2019 no solo cortó por completo todas las financiaciones que se daban a los parlamentarios del Parlasur, manteniendo solamente los viáticos, digamos, para que puedan viajar a Montevideo, a donde efectivamente está la sede del Parlasur, sino que inclusive cortó la posibilidad de votar directamente a los
los parlamentarios del Parlasur. Esa en realidad fue una decisión que se tomó en el año, justamente en el 2019, a nivel estados. ¿Sí? Todos los estados del Parlasur decidieron que la votación fuera indirecta, es decir, que los representantes del Parlasur volvieran a ser elegidos, como lo había sido del principio de la existencia del Parlasur a partir de 2007, por los congresos nacionales y no directamente por los pueblos, ¿no? De cada uno de los miembros del Mercosur. Sin embargo, en Argentina, esa decisión que había sido tomada a nivel multilateral y se había tomado porque en la práctica solamente Argentina y Paraguay estaban eligiendo directamente a sus representantes, en Argentina se había ya modificado la ley electoral, con lo cual era imposible llegar, digamos, a establecer nuevamente, volver al sistema de representancia indirecta. Es decir, se había empezado a elegir a los representantes del Mercosur a nivel, digamos, electoral directo, ¿no? Todos los pueblos, las provincias y el pueblo argentino elegía a sus representantes. El Mercosur decide que eso no va más. Sin embargo, la Corte Suprema Argentina decide que no se puede seguir la instancia del Mercosur, que hay que seguir eligiendo directamente a los parlamentarios del Mercosur porque ya se había modificado la ley argentina. Sin embargo, Macri lo que hizo fue impedir la elección de los representantes del Mercosur en el año 2019. Por eso hoy volvemos a votar a los representantes del Mercosur después de 8 años de no hacerlo, y además somos el único país de todo el Mercosur que elige directamente a sus representantes. Un ejemplo, hace muy poco hubo elecciones en Paraguay, ¿no? el pasado 1 de mayo, y ahí cuando se fue a votar no se votaron los representantes del Parlasur, sino que una vez conformado el Congreso, el pasado 2 de agosto, el Congreso de Paraguay eligió entre los miembros del Parlamento quienes también van a ejercer como miembros del Parlasur. Con lo cual, la elección de hoy Argentina es una anomalía en toda regla. Por un lado, porque volvemos después de 8 años a votar algo que somos los únicos, ¿no? que vamos a votar. Y por el otro lado, porque estamos reemplazando a los candidatos, en realidad a los parlamentarios del Mercosur, elegidos en el año 2015. Se les extendió el mandato justamente hasta este año por esta decisión de no sostener la elección directa de los parlamentarios del Mercosur. Bien, bueno, develado el misterio, por un lado, de qué estamos votando y sobre todo, qué significa este nuevo cuerpo que aparecía en la boleta de los representantes regionales al Parlasur. Nos queda saber un poquito más qué función cumple ese organismo, para qué sirve, claro, para qué está, en qué medida lo está cumpliendo, ¿no? Mira, a ver, hay que entender una cuestión que es fundamental y que va más allá del Mercosur. Todo organismo que pretende generar una integración política, social y económica, ¿sí? en una región determinada, ha tenido que establecer una serie de instituciones que representen, ¿no? De alguna manera, diversos tipos de mandato o diversos tipos de estamento decisorio, ¿no? A donde tienen que estar representadas las instituciones gubernamentales, por ejemplo los gobiernos, tienen que estar representadas las sociedades, y ese es el rol de los parlamentos, ¿sí? Y tienen que estar representadas las demás instituciones que componen esa sociedad. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un parlamento desde el año 1952, ¿sí? Recién en el año 1986 ese parlamento pudo empezar a establecer decisiones que fueran obligatorias para todo el resto para todos los países miembros. La Unión Africana tiene su parlamento, tiene el Parlamento Panafricano. ¿Cuál es el rol del Parlamento en este tipo de organismos? La representación directa por parte de los ciudadanos miembros, ¿no? de esa organización internacional. Que no sean solamente los gobiernos los que deciden, sino que haya un contrapeso formado justamente por los parlamentos. El caso del Mercosur, sin embargo, es un caso muy deficitario desde el principio por errores y por problemas internos a el propio Mercosur.
el Parlamento del Mercosur hoy no toma decisiones vinculantes, es decir, no emana leyes, solamente puede hacer estudios, firmar declaratorias, tomar posición, pero ningún Estado miembro está obligado a seguir ninguna de las directivas del Parlamento del Mercosur. Que ojo, eso no está mal. En una etapa embrional, en una etapa primera, efectivamente todos los parlamentos regionales han tenido justamente este rol. Repito, el rol del Parlamento Europeo, por ejemplo, fue así durante 34 años. El Parlasur existe del año 2007, con lo cual estamos adentro de tiempos más que normales, por así decirlo, en los procesos de integración a nivel internacional. El problema es que el Parlamento del Mercosur no avanza sobre proyectos y sobre todo no avanza con decisión política en generar efectivamente una instancia que pueda obligar o por lo menos poner un límite a las decisiones que se toman a nivel gubernamental sobre lo que sucede a nivel de bloque regional, que además el bloque regional en sí está en una crisis permanente desde hace muchísimos años. Por eso surge por parte de la derecha la idea de que votar a los parlamentarios del Mercosur es tirar plata. No es tirar plata, es muy importante que exista esa instancia. Lo que pasa es que esa instancia en este momento realmente está muy menospreciada. Y eso que decíamos al principio, el hecho de que los candidatos principales al Mercosur de todas las listas, sean personas que nada tienen que ver con la integración regional, no son internacionalistas, no son personas vinculadas a la historia del Mercosur, da también la pauta del hecho de que las fuerzas políticas mismas no eligen personas sobre la base justamente de un proyecto regional, sino sobre la base de, razonamientos más internos, partidarios o nacionales. Y eso es un problema muy, pero muy grave. Tano, gracias por este rato, por este conocimiento, y también es cierto, nos encontrábamos con esta boleta en la que, no sabe, yo creo que la mayoría de la gente no sabe que está votando. Claro, es muy probable, y sobre todo, esto que... La mayoría de la gente no sabe qué votar y la mayoría de los partidos no saben a quién poner. Claro. Eso también es un tema muy, pero muy grave. Es un datazo es un datazo sobre todo la manera de inspección. Voy a contar una pavada, pero era cuando miraba al que va al Parlasur por la provincia de Buenos Aires, lo terminé de dimensionar cuando te ibas a cualquier territorio y aparece la misma persona, que salvo que sea... Uy, se fue. Que salvo que sea gobernador, que sea nacionales, también se repite, claro. Tiene que ver justamente con esto. Son figuras que se repiten en todo el territorio bonaerense y es por la representación nacional y por la representación de uno por provincia más Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Tano, querido. No, gracias a ustedes. Cuando quieran. Un abrazo grande. Federico El Tano Larsen, y nos traía la historia y el por qué y qué es lo que votamos cuando estamos eligiendo a los representantes de la Argentina en el Parlasur, y un poquito por partida doble, ¿no? En estos dos cuerpos que te vas a encontrar en la boleta, uno al principio de todo, antes del cuerpo de presidencia, y el otro antes del cuerpo de gobernación.